Muy buenas. En esta oportunidad vamos a trabajar completando la idea de la explicación de las cargas que las losas le envían a la estructura. En un video anterior habíamos conversado sobre esto, pero me interesa abundar. Miren, nosotros acá tenemos diferentes tipos de estructuras. O sea, ahora mismo tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 tipos de estructuras. O sea, la misma geometría, pero vamos a explicar en qué consiste la diferencia. La primera, esta azul, es una losa. O sea, todas son de 3x5. Es una losa tipo membrana, con 20 centímetros de espesor. La verde, que está aquí arriba, es una losa por elemento finito, con los mismos 20 centímetros de espesor. La tercera, que es la morada, es la misma losa, pero en lugar de 20 centímetros, ahora tenemos 15. La amarilla es con 10 centímetros de espesor. La gris clara es con 5 centímetros de espesor. La gris oscura es una losa con 1 centímetro de espesor. Y la última, en esta línea, esta azul, es una losa con 1 milímetro de espesor. Entonces, estas dos rojas, la inferior, tiene una losa de 1 metro de espesor. Y la siguiente, la roja siguiente a esa, es una losa de 1 metro de espesor, pero sin vigas. Bueno, ¿por qué tenemos todos esos casos? Por lo siguiente. O sea, cuando nosotros utilizamos la losa tipo membrana, ella simplemente envía las cargas a las vigas. O sea, no participa. O sea, la losa estructuralmente no existe cuando es membrana. Entonces, los demás casos, que son elementos finitos, son estos ocho casos, tienen la siguiente particularidad. O sea, cuando nosotros trabajamos con losas con el método de elementos finitos, nosotros estamos tomando en cuenta en el análisis de la estructura la rigidez de la losa. O sea, la losa participa con la estructura. O sea, la rigidez de la losa es tomada en cuenta y es una parte importante. Por ejemplo, por eso yo aquí en el modelo comencé con espesores de 20 centímetros, fui bajando hasta llegar a 1 milímetro. O sea, para que nosotros veamos el comportamiento de la estructura, o sea, de la losa como parte de la estructura, en la distribución de carga y en la flexión de las vigas. O sea, una losa, o sea, estamos trabajando con carga, en este caso carga viva, o sea, son cargas vivas. O sea, estamos trabajando con una carga viva de 1 tonelada metro. Lo tomamos como ejemplo, una carga viva de 1 tonelada metro. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente, es viendo cómo la rigidez de la losa, participando en el sistema, le quita flexión a la viga, y es ella la que asume ese comportamiento. Es un caso interesante, porque el método de elemento finito es eso. O sea, si usted tiene una losa de 3x5, como en este caso, membrana, simplemente va a distribuir la carga en triángulo y trapecio a cada una. Entonces, si es por elemento finito, estoy repitiendo, si es por elemento finito, esa distribución de carga, primero no la verá, porque no se muestra. O sea, son reacciones de los diferentes elementos finitos que estén en contacto con esa viga. O sea, usted no verá esa carga, así como triángulo y trapecio, sino que son reacciones de esa discretización que usted hizo de la malla de elementos finitos, de los elementos finitos que se apoyan en esos elementos vigas, y ahí es donde usted va a ver esas cargas. O sea, si yo quiero, por ejemplo, ver las cargas, simplemente diagrama de momento, yo estoy viendo aquí todos los diagramas de momento, pero si quiero ver qué pasa aquí, no tengo una carga distribuida, porque no es carga distribuida, son reacciones de los elementos finitos, por eso que la estoy viendo acá. Pero además de que estoy viendo las cargas puntuales,
de la gravedad, estoy viendo también la flexión que le genera la losa a la viga y que se transmite como un torsor a esa viga. O sea, es un torsor a esa viga que se convierte en flexión a las vigas perpendiculares a ellas o a las vigas que estén conectadas a ellas. Es así como se ve. Entonces, por ejemplo, voy a pedirle aquí al programa que me muestre los diagramas de momento. En las diferentes situaciones. Por ejemplo, para el caso de membrana, nosotros podemos calcular a mano lo que son nuestras cargas y ese será el diagrama de momento que vamos a obtener. Estas son las cargas que están, por ejemplo, para el caso de membrana, este caso aquí abajo. Este es el diagrama de carga viva, ¿verdad? Simplemente ahí está planteado. Aquí en la parte triangular tenemos un valor de 1.50, o sea, nosotros tenemos una losa de 3 por 5. El valor máximo aquí, o sea, lo sacamos, será partiendo 45 grados, etcétera, llegamos a ese valor que está ahí. Ahora, el diagrama de momento, fíjense, de esta viga, de la losa membrana, es de 1.94 el máximo. Cuando la losa es por elemento finito, ese diagrama de momento se convierte en 1.58 y en este caso 0.75. O sea, hay una redistribución. ¿Por qué? Porque la rigidez de la losa está tomando flexión. Y esa rigidez de la losa, o sea, está convirtiendo, o sea, está quitándole flexión a la viga y está asumiéndola a ella. Seguimos. El primer caso, membrana. Segundo caso, elemento finito con 20 centímetros. Voy bajando el espesor. Fíjense que ahora tengo un espesor de 15 centímetros. De 1.58 llega a 1.79. O sea, la losa deja de ser rígida, o sea, pierde un poco de rigidez y la viga entonces asume esa presión que la losa está dejando de manifestar. Ahora, sigo con 10 centímetros y de 1.79 llego a 1.96, o sea, menos rígida la losa, más flexión en la viga. Ahora llego a 5 centímetros, me parece que son 5 centímetros, 2.05, luego llego a 2.07, ¿verdad? En el caso de 1 centímetro, y cuando estoy en 1 milímetro estoy en 2.07 también. O sea, llega un punto ya que no hay mucha la diferencia, no hay mucha la diferencia. O sea que, por ejemplo, en este caso, en conclusión, nosotros estamos viendo que la membrana tiene 1.96, y cuando yo tengo 1 milímetro tengo 2.007, o sea, de 1.96 a 2.07, o sea, ahí es donde tienden a ser iguales. En este caso tengo aquí 0.94 en la viga corta, y en la flexión tengo 0.60, o sea, hay una diferencia ahí, pero realmente lo que está sucediendo y lo que sucede con el método de elementos finitos es que la losa participa de la flexión. O sea, la losa es un ente presente. O sea, una losa rígida hace que no le llegue flexión a la viga. O sea, la viga prácticamente no tendrá ninguna flexión. O sea, una viga que tenga, qué sé yo, 30 de base por 50 de altura, y una losa con 1 metro de espesor, o sea, que incluso que sobrepasa lo que es el peralte de la viga, o sea, la viga es como si no existiera. Así lo estoy manifestando con este caso rojo aquí al lado. O sea, en este caso rojo estoy teniendo una losa de 1 metro de espesor, como le comenté, una losa de 1 metro de espesor, o sea, se llama losa 100, y estoy teniendo una flexión de 0.09 frente a 1.94 que debería ser, pero no lo es, porque la rigidez de la losa es tan grande comparada con la viga que la viga no flecta. O
O sea, dependiendo de la rigidez de la losa, la viga sube flexión o pierde flexión. Aquí tengo otro caso para completar el modelaje aquí de elementos finitos, en donde hemos puesto una losa, la misma losa, pero le hemos eliminado las vigas, ¿verdad? Tenemos la misma losa con las vigas eliminadas ahí. Entonces, nosotros aquí lo que debemos observar es lo siguiente. O sea, cuando yo, por ejemplo, pido que me muestre la losa de elementos, los momentos en caso de elementos finitos, veo aquí las diferentes situaciones. Fíjense, miren cómo cambia el comportamiento. O sea, si yo coloco esta vista en planta, tengo por ejemplo M11, coloco esta vista en planta. Nosotros, por ejemplo, el caso 1, permítanme cambiar de caso a 2, 1 al 2. Ok. Nosotros, por ejemplo, en el caso 1, vamos a pedirle que muestre un corte de la losa de elementos finitos de 20. O sea, este es nuestro diagrama de momento en losa, ¿verdad? Cuando la losa, este es el caso de 20, cuando la losa llega a 1 metro, sigue siendo dentro del comportamiento, pero los valores se pueden observar. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, eliminar el caso de la losa, ahí tenemos valores, ¿verdad? Podemos comparar. Son valores aquí de -8, -8 y 8.47. Vamos a ver. Entonces, cuando pasamos al primer caso, mencionamos, pedimos que quite las vigas. Fíjense que de un -8 a un 1.7, o sea, se nota cuánto está tomando de rigidez la losa. Ahora, el otro caso que tenemos es una losa sin viga, ¿verdad? Simplemente. Ahora, de todos estos casos que aquí están, cuando nosotros revisemos, o sea, como nosotros tenemos un área de 3x5, 15 metros cuadrados de losa, y tenemos una carga de una tonelada metro cuadrado, o sea, el peso total es 15, ¿verdad? 15 toneladas. O sea que a cada reacción de esa cualquiera debe tener 15/4. O sea que debe tener 3.75, ¿verdad? Y algo, o sea, 3.75. Entonces nosotros vamos a revisar estas reacciones y se debe confirmar lo que les dije, de que todas las reacciones deben ser iguales, porque el peso de la losa tiene que bajar por las 4 columnas. Tiene que bajar por las 4 columnas y todas las reacciones son iguales. O sea, el comportamiento de losa viga es una cosa, y ya las cargas que bajan en la columna es otra. O sea, las cargas no pueden desaparecer. O sea, si la viga es más rígida o menos rígida, por ejemplo, esta viga que tiene 5 metros y esta viga que tiene 3, o sea, la de 3 más rígida que la de 5 metros por la longitud. Si nosotros, por ejemplo, si tiene las mismas dimensiones, se debe ese comportamiento. Si nosotros cambiamos las dimensiones de la viga en la dirección larga, la flexión cambia. O sea, el diagrama de momento de la viga va a cambiar, ¿verdad? O sea, la rigidez se redistribuye ahí los esfuerzos. Vamos a revisar esto, por ejemplo. Comenzamos con el caso de la membrana. 3.75 el primer nodo, 3.75 el segundo. O sea, ahí están los 4 nodos. Vamos al otro caso de la losa, 3.75. O sea, cualquier punto que yo solicite debe salir 3.75. Incluso la losa que tiene 1 metro, pues como el peso propio no se está tomando en cuenta porque estamos hablando de carga viva, 3.75. Y en el caso en donde yo eliminé las vigas, debe salir igual 3.75. O sea, lo que estamos haciendo es poniendo a trabajar, cuando trabajamos con elementos finitos, poniendo a trabajar el sistema losa-viga. El sistema losa-viga se está poniendo a trabajar, y simplemente en función de la rigidez se redistribuyen. O sea, repito, una losa de 1 metro de espesor por elementos finitos
y una losa de 20 centímetros de espesor por elemento finito, producen estos resultados. O sea, una flexión en la viga larga de 1.58 en la parte de 20 centímetros, cuando tiene 20 centímetros, y una flexión en la viga de 0.09 cuando tiene 1 metro. O sea que lo que le falta, o sea, la diferencia, la tomó la losa y la mandó directamente a la columna. O sea, esa losa rígida apoyada en esas 4 columnas, porque está apoyada en la viga, pero también la losa, el elemento finito llega en esa esquina a la columna. Entonces simplemente lo que está haciendo es mandando esa reacción directamente a la columna, no lo está pasando por las vigas. O sea, por eso es la diferencia. O sea, debemos estar tranquilos, simplemente, como le decía en el video anterior, utilizar la membrana en los casos que aplica, que mencionamos en el caso anterior cuál caso aplicaba, cuál caso no aplicaba, y sabiendo que los momentos no le van a dar iguales porque usted está poniendo a participar la losa. Otro caso, ya para cerrar esto acá, es que nosotros lo hicimos, o sea, el mismo caso realmente, pero lo enviamos al SAFE. Al SAFE enviamos la misma situación y pedimos una exportación, o sea, simplemente faltan las losas de acá, pero una exportación al SAFE, y entonces en el SAFE pedimos que nos muestre el diagrama de aumento, puede ser en valores, vamos a mandarlo a correr. El diagrama de aumento puede ser en valores o puede ser en la gráfica. O sea, simplemente se manifiesta lo mismo. Alguien me preguntaba en lo que corre el 6, alguien me preguntaba en uno de los avisos que nos salen en el foro, alguien me preguntaba sobre si nosotros tenemos una losa membrana y cuando la mandemos al 6, cómo el 6 la toma. O sea, todas las losas, sean membrana, play, jet, como sea, que sean enviadas de ITAP a SAFE, el SAFE la asume como elemento finito, o sea, no importa. O sea, ya cuando llega allá, por ejemplo, estas dos losas, esta que es de elemento finito de 20 centímetros y esta que es membrana de 20 centímetros, cuando llega al SAFE, ¿cómo llega? En membrana, llega como shell. O sea, el SAFE automáticamente lo convierte en shell. Y si nosotros aquí tenemos una división de 20 por 20 y aquí tenemos una división de 1 metro por 1 metro, en el SAFE él aplica la división que tiene por defecto, siempre 1 metro, que nosotros podemos cambiarla cuando deseemos. O sea que simplemente así lo veremos. Ahora, si quiero pedirle al programa que me muestre los diagramas de momento, por ejemplo el caso de las vigas con valores, ahí están los diagramas con valores. Vamos a hacer un zoom en esta zona común, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, en el caso el primer caso, de 1.56 como aumento máximo. Entonces podemos observar el otro borde, 1.58, básicamente lo mismo. O sea que se fue exactamente lo mismo. La diferencia está en que cuando exportamos, debido a que la losa que tiene membrana no está participando esa rigidez en el sistema, fíjense en lo siguiente: tenemos aquí una rotación, por ejemplo, de 3.72 y 1.39, por día a menos 5 y a menos 4. Entonces, cuando yo voy acá, tengo valores diferentes. O sea, porque esa rigidez de la losa, tomada en cuenta y no tomada en cuenta, me genera esta diferencia. O sea que con eso les exhorto que se sientan tranquilos cuando utilicen un método o el otro. Simplemente lo que estamos haciendo cuando utilizamos membrana es que no estamos aprovechando la rigidez de la losa en el sistema, simplemente eso. O sea, que estamos al final poniendo unos centímetros de acero de más,
¿verdad? En el sistema. Pero así es como siempre lo hemos hecho, o sea, en años. El método de elemento finito tiene esa ventaja de que estamos refinando, pero más bien sería a favor de la seguridad. O sea que el método de elemento finito hay que utilizarlo, o sea, un método bastante poderoso. Pero el caso de la membrana se puede utilizar también, pero sabiendo cuáles son las simplificaciones que ahí tenemos. Quisimos dar esta explicación porque se han generado unas cuantas dudas al respecto y creo que es oportuno aclararlo. Este tema de elementos finitos a mí en lo personal me fascina. Tengo 15 años trabajando en elementos finitos y de verdad cada día aprendo más. Trataremos de seguir aprendiendo. Así que muchas gracias y cualquier otra duda, por favor, hágamela llegar. Hasta luego.